Una es la médula ósea, otro es el vaso sanguíneo y otro es la cavidad aortal. Que esto funciona sobre todo en cavidades, ¿ok? Sobre todo en cavidades, es donde mejor funciona esto. Entonces, en la médula ósea y aquí en el vaso sanguíneo tenemos en este caso sería pus o poblaciones. En inglés se llama pool. En español pudiera traducirse como población o componente. No hay una traducción específica para pool. ¿Ok? Entonces, esas poblaciones, por ejemplo, en médula ósea, tenemos el pool de almacenamiento. Oye, te lo voy a robar, oíste, esto está magnífico, ya está robado. ¿Qué creen ustedes que hay ahí? En ese pool de almacenamiento. No, las maduras. Es decir, una célula que se llama neutrófilo segmentado. ¿Por qué? Porque ahí, al pasar por su proceso de maduración, ellas se maduran en ese pool de almacenamiento. Y es el primero que se moviliza luego que aquí interviene este proceso. ¿Ok? En la médula ósea también hay un pool de maduración. ¿Cuáles creen ustedes que estén ahí? Las bandas, Metamelocitos. Más que todo eso, las bandas, los metamielocitos y los mielocitos o promielocitos. ¿Ok? Entonces quiere decir que en ese pool de maduración hay células inmaduras. ¿Ok? Y hay otra población o pool que se llama pool de proliferación. Donde hay sobre todo plasma. Y hielos. O sea, están en ese de proliferación, están las que se producen inmediatamente después de la célula madre. Tenemos 3. Siguen eso. 3 puntos. En el vaso sanguíneo tenemos 2. Tenemos el pool marginal. ¿Cuáles creen ustedes que están en ese pool marginal? Neutrófilos segmentados, monocitos, eosinófilos, es decir, en general células maduras, y algunos neutrófilos en banda, muy poco. Ese es el pool marginal. ¿Por qué se llama marginal? Porque ellos están en el endotelio, ubicados en el endotelio, anclados en el endotelio. Pero también tenemos el pool circulante.
En el pool circulante, ¿qué hay? Igual, trófilos cementados, linfocitos, monocitos, etcétera, etcétera, y algunos neutrófilos en banda. Recuerden que estábamos hablando sobre todo de los neutrófilos. Cuando inicia este proceso inflamatorio en cualquier cavidad, ¿qué creen ustedes que ocurre primero? Hay una desmarginación. Ajá. ¿Desmarginación de quién? De estos que están aquí. ¿Por qué? Porque de aquí hay mediadores químicos que van aquí y le tocan la puerta a estos señores que están ahí dormidos, quizás están durmiendo, le levantan, le tocan la puerta y ellos se paran. Ajá, ¿para dónde vamos? Bueno, ¿qué le indica para dónde van? Los mediadores químicos. Entonces ellos se levantan y entonces aquí este que está aquí se une al circulante que siempre viene por aquí. El circulante, como su nombre lo indica, siempre está circulando a favor de un gradiente, que es la fuerza con que la bomba impulsa la sangre. Entonces, cuando yo tengo este proceso inflamatorio en esa cavidad y estos se desmarginan y se unen al circulante, en el momento en que eso ocurre, si yo tomo una muestra, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir con el número de leucocitos? Va a aumentar. Por lo tanto, podemos tener en esa etapa leucocitosis. ¿En función de qué cosa? De los neutrófilos segmentados. Por lo tanto, va a haber una neutrofilia es decir, que en ese instante no hay desviación a la izquierda. No hemos tocado la médula. No hemos tocado la médula. Si yo como clínico hago un diagnóstico acertado y coloco un tratamiento apropiado, ¿qué creen ustedes que ocurre? Y llega a leuconormia con neutronormia. Yo hice mi diagnóstico, es cualquier patología bacteriana, coloco un tratamiento antibiótico, a las 48 horas ya esto debió, si el tratamiento es efectivo, ya esto debió pasar a esto. Ya está, listo, solucionamos el problema. Perdón, pero eso es lo que ocurre siempre. Eso no es lo que siempre ocurre. ¿Ok? Bueno, un refresquito así, pero voy a tomar porque Vanessa amablemente me lo sirvió. ¿Quién falta? Somos 34. Una pregunta, pero ¿seremos 34 o falta gente todavía? ¿Perdón? ¿Faltan? Pero ya va, que no hayan venido. No, yo hablo de que si somos 34 y ya. Y no hay nadie que falte por ahí. Porque el problema es que ya han faltado a 2 clases. Y si hay alguien más que no ha venido 2 clases, 3 clases, definitivamente van a perder la materia entonces. Digo yo, no sé. 34. No puede haber gente que no está viniendo. Que no está viniendo. Siempre hay alguien que
En el grupo hay 42. Exacto. Ay, Dios. En serio. Se Pero supone. está el profe Decio y está 40 menos 40. Ese es más o menos. Bueno, pero fíjate, bueno, díganle a Ezequiel. Pero No va a venir. tampoco ha venido. Debe estar inscrito en anatomía. Quiero aclarar esto por eso. En clínica. Infórmenle a esos que no han venido que si ya para la próxima no vienen, no les voy a dar cupo. Es decir, los voy a eliminar. No sé qué tiene que ver obligado esta parte, profe, porque yo radiología en verano. Ese no es mi problema. Si no viene, va a perder la materia. Correcto. Le voy a dar chance hasta la semana que viene. Dile así. Profe, para escribir en el grupo. Porque aquí todo es... ¿Te imaginas que ya hubiésemos hecho los talleres? No tiene chance. Escribe en el grupo, ahora lo que ya se pasa. Los bachilleres que no han asistido a las clases hasta la semana que viene tienen chance de no presentarse, serán eliminados. Perderán el radiología y el profesor Decio no se la va a congelar. Sí, No, es que eso lo iba a cancelar. Hay que escribirlo. Ok. Preguntas hasta aquí. Ok. Vamos a borrar para continuar. Ok. Supongamos que no es el caso de que el clínico hizo el diagnóstico, instauró un tratamiento y eso mejoró y ya está. ¿Ok? Supongamos que no se ha hecho un diagnóstico durante algunas horas, unos días. ¿Ok? Volvemos aquí. ¿Qué pasa con la demanda? La demanda de leucocitos, llamados neutrófilos, aumenta porque aquí hay un proceso inflamatorio, infeccioso, bacteriano. Y ya sabemos que los más adecuados para combatir bacterias son los polimorfos nucleares llamados neutrófilos. Recuerden lo que mencionamos la vez pasada. Neutrófilo es la familia. Es una familia. La familia neutrofílica. Dentro de esa familia neutrofílica está un señor que se llama neutrófilo segmentado, que es el maduro, es el papá, pues, el papá. Con una señora neutrófila segmentada, vamos a llamarla así, es la mamá, que son los maduros. ¿Ok? Es la familia neutrófila. ¿Cuáles serían los hijos? El neutrófilo en banda sería un hijo, ¿verdad? Este neutrófilo en banda sería, digamos, el primer hijo. ¿Correcto? El neutrófilo juvenilo metapielocito sería el segundo hijo. Este es mayor que este, ¿correcto? Es más maduro. Y de pronto hay otro que sería el neutrófilo mielo. Cito sería el tercer hijo. Oído, porque a veces les cuesta. Todos estos son de la misma familia neutrofílica. Estos son el padre y la madre, y estos son los hijos. Cuando a cualquiera de ustedes les pregunto, si yo te pregunto cuántos en tu familia son 4, ¿verdad? Tu mamá, tu papá, vos y tu hermana. No vas a decir, no, porque mi hermana me cae mal y no le hablo, entonces mi hermano no es familia. Son 4. ¿Y los tuyos? 16, que ¿en serio? ¿Tu papá, tu mamá y cuántos hermanos? Ajá. Los perros. ¿Tu papá, tu mamá? No, él es ¿Quiénes el son papá. los 4? Los que quiero es llegar a un punto. Mi esposa, Tu esposa, yo y mis 2 hijos. sí, sería vos, tu esposa y tus 2 hijos. ¿Ese es de la familia qué? No, pero digo, los apellidos son ¿para qué?
Barra Chávez porque tienes que Barra Chávez porque tienes que incluir a la familia de tu esposa, claro. Barra Chávez, ya está. O sea, esto lo insisto es para que entendamos que todos son parte de la misma familia. Más adelante vamos a ver por qué yo insisto en esto de la familia neutrofílica. Entonces, mientras yo esté aquí, hay solo padre y madre, es decir, esposo y esposa. No hay niños. Correcto, pues son los maduros. Aquí no hay descendencia aún. Entonces, mientras sea neutrófilo en banda, neutrófilo segmentado, no hay descendencia, son solo la esposa y el esposo. ¿Okay? A partir de aquí empieza a haber hijos, pero todos son parte de la familia. ¿Estamos claros? Ok. Si la demanda continúa, ¿qué creemos que va a pasar con este pool marginal y este pool circular? Se va a seguir utilizando y por lo tanto va a haber un momento en que estos y estos disminuyen de número. ¿Okay? Entonces ahí sí entra la médula ósea. Si nosotros agotamos parte del marginal y parte del circulante, ¿hacia dónde vamos? Hacia el pool de almacenamiento, que es el primero que se activa y libera ¿qué tipo de células? Células maduras. Entonces hay una ventana de tiempo donde yo voy a tener leucocitosis. Si sumo parte de este y parte de este, yo voy a tener leucocitosis. Y voy a tener neutrofilia madura. Eso significa que durante las primeras 24 horas yo puedo tener este esquema y ya estar utilizando el pool de almacenamiento, donde va a haber leucocitosis con neutrofilia madura, es decir, no va a haber desviación a la izquierda. Después de 24 horas, si aún no se ha hecho un diagnóstico y aún no se ha instaurado un tratamiento, este pool va a seguir disminuyendo. Este pool va a seguir disminuyendo. Y este pool empieza a disminuir. Entonces, a las 48 a 72 horas, si no ha habido un tratamiento, ¿qué va a pasar aquí? Que ahora vamos a liberar el pool de maduración. Y en el pool de maduración hay neutrófilos en banda, neutrófilos metamielo y neutrófilos mielo. Ahora hay leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, que será leve si liberamos este, será moderada si tenemos este, si liberamos este, y será severa si tenemos a este. Entonces, ¿de qué depende eso? De la severidad de nuestro proceso inflamatorio y de la cantidad de bacterias que hay ahí, porque mientras más bacterias se estén destruyendo aquí, más mediadores químicos van aquí, tocan la puerta, pero aquí casi no hay, por lo tanto esos mediadores ahora van a la médula ósea, la estimulan y ella los libera. Y si los libera, como están ahí almacenados y no se han madurado, en ese caso puede haber signos tóxicos.
Si eso sigue ocurriendo, ahora vamos a ir quizá hacia el pool de proliferación, que significa que ya esto se agotó y esto se agotó. Si yo le echo mano al pool de proliferación, significa que esa médula ósea está liberando los más inmaduros o los menos maduros. Por lo tanto, ese es un problema. Entre otras cosas, porque el neutrófilo segmentado tiene 100% de capacidad de fagocitosis, pero el neutrófilo en banda tiene el 80% de capacidad de fagocitosis, y a partir del neutrófilo en banda ya prácticamente es cero la capacidad de fagocitosis. Entonces, cuando yo estoy liberando los más inmaduros, tenemos un problema de capacidad fagocítica. Además de que estamos agotando las médulas. Por lo tanto, cuando ya yo agoto aquí mis pools, mis poblaciones, caemos entonces en una desviación a la izquierda, moderada, leve, moderada, severa, no regenerativa, donde vamos a tener leucopenia, neutrofilia y desviación a la izquierda no regenerativa. Por eso se llama desviación a la izquierda regenerativa. La médula ósea no está regenerando el sistema, lo que está es liberando las células como están. Entonces vamos a tener signos tóxicos, por ejemplo. Y cuando nosotros llegamos aquí con esta leucopenia y desviación a la izquierda no regenerativa, podemos tener un cuadro de sepsis o septicemia. Recuérdense que los neutrófilos fagocitan en tejido, no en vasos sanguíneos. Si una vez que se establece la sepsis, sacar de ese cuadro a un paciente es sumamente complicado. Nosotros igual. Yo algunas veces les menciono, cuando nosotros éramos estudiantes, nosotros tuvimos un compañero que era de La Rita, de Santa Rita. Ellos tenían finca, pero llegamos a ir a hacer práctica en Santa Rita. Ellos eran hacendados. Y cuando estuvimos en el segundo semestre, él tiene un accidente automovilístico. Se volcó en la camioneta, se quedó dormido, porque ni siquiera ingería alcohol. Se quedó dormido de madrugada. Bueno, se lo llevan para el hospital, creo que allá mismo. Luego lo tuvieron que pasar al universitario. Y de pronto se les agrava el cuadro. Bueno, pero si este muchacho hoy está bien, está hablando, tenía una fractura, pero la fractura se la corrigieron y tal, y de pronto a las 24 horas se pone grave y a las 48 falleció. ¿Saben qué era? Que no se dieron cuenta, eso es una cosa seria. Se le clavó unas astillas a nivel de abdomen y no vieron las astillas. O sea, se pusieron a corregir la fractura y ver y tal, el muchacho está, y no vieron la astilla que tenía en cavidad abdominal. Bueno, desarrolló una septicemia. Claro, si se hubiesen dado cuenta de eso, nunca hubiese fallecido el muchacho. Estamos hablando ya de unos cuantos años de eso. Entonces, ¿en qué cayó él? En una sepsis, es decir, que él cayó aquí por falta de un tratamiento. No hubo diagnóstico. A lo que se dieron cuenta que lo llevaron al quirófano. Dios mío, tenía la astilla ahí de chocó contra, se volteó y una astilla de un árbol, de una cosa. Se le metió y no se dio cuenta, ¿no? ¿Ah? Él no se dio cuenta. Tenía el No, dolor. pero sí quedó inconsciente en primera instancia. Él quedó inconsciente, luego lo trataron y tal. Y no, que se va. No se dio cuenta él, no se dio cuenta nadie.
Nadie, y por eso falleció en septicemia. Yo no me di cuenta del tiro que me pegaron. No, porque él quedó inconsciente, lo llevaron al hospital, bueno, lo trataron, no te digo, corrigieron la fractura, este muchacho está bien y tal, y a las 24 horas se les agravó y a los 2 días falleció. Lamentable eso. ¿Ok? No sé, ahí quién lo trató, cuál fue el médico. Error gravísimo. Error gravísimo, una persona que se volcó, no buscarlo, ocultar, y nadie lo ocultó entonces, ni le hizo una radiografía para ver que, Dios mío, no, bueno, eso ocurrió. Eso ocurre cuando hay sepsis. ¿Okay? Entonces, en la medida que la demanda va aumentando, la demanda de todas estas poblaciones se va incrementando hasta haber un momento en que se agota este y se agota este. ¿Okay? Entonces vamos a caer en una leucopenia y probablemente entonces tengamos neutropenia con desviación a la izquierda no regenerativa, generalmente moderada o severa. ¿Okay? Ahora, si hay un diagnóstico a las 48 horas diagnosticado e instalaron un tratamiento y nosotros vamos por aquí, ¿okay? Ya se está agotando marginal y circulante y echamos mano del maduración, que ya van 48 para las 72, pues y instauramos un tratamiento efectivo. El cuadro va a quedar como una leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda leve, moderada o severa, regenerativa. Por eso existen las desviaciones a la izquierda regenerativas y no regenerativas. Entonces, ¿por qué se le llama no regenerativa? Porque en la no regenerativa se agotan las poblaciones y no hay regeneración en médula ósea, sino que lo que hay es liberación de células como están, de los almacenes. Que recuérdense que todas están almacenadas en distintos estadios hasta que en médula ósea se madura, ¿ok? Y aquí, cuando están maduras, son las primeras que se liberan. Si aquí hay en el pool de almacenamiento alguna banda, esa banda puede salir a circulación y terminar de madurarse, más o menos, en circulación. ¿Okay? Pero las células neutrofílicas deben madurarse en médula ósea. ¿Y eso no cuenta como signo tóxico? ¿Qué cosa? O sea, no, que salga así, madura. No, porque es que no siempre hay signos tóxicos, porque cuando tú tienes una situación de demanda moderada, vas a liberar primero estos, pero aquí también hay bandas. Y si vas hacia la banda que es una célula que está casi madura, ya no tiene los problemas de los signos tóxicos porque dio tiempo de que llegaran a ese estadio. ¿Cuánto empiezan a aparecer los signos tóxicos? Cuando la demanda es extrema, que no da tiempo a que este de proliferación se almacene en el siguiente pool, que es el de maduración, y que dé tiempo a que desaparezcan esos signos tóxicos aquí, porque los signos tóxicos tú los ves en sangre circulante, ¿correcto? Pero si tú vas a médula ósea también puedes ver esos signos tóxicos. Entonces esos signos tóxicos aparecen cuando la demanda es extrema, que agotaste aquí y agotaste aquí y no da tiempo de que pase por el sistema ese lógico de maduración. Entonces al no pasar por el sistema lógico de maduración te empiezan a aparecer los signos tóxicos, pero no siempre va a haber signos tóxicos, porque si siempre hubiese signos tóxicos no habría una desviación a la izquierda regenerativa, todas serían no regenerativas.
Entonces, ¿qué pasa? Que las desviaciones a la izquierda regenerativas significan que la demanda está incrementada, pero no es extrema. Todavía no ha agotado las poblaciones de maduros y de inmaduros. ¿Me explico? Siempre va a haber, en la regenerativa, siempre va a haber algo del pool marginal, del pool circulante y del pool de almacenamiento, donde también hay algunos inmaduros, como las vanas. Ahí no aparecen signos tóxicos. ¿Cuándo aparecen signos tóxicos? Cuando el proceso inflamatorio se incrementa, una peritonitis, por ejemplo. Cuando hay peritonitis, ¿qué pasa? Se agota se agota se agota y empieza a liberarse ahí aparecen los signos tóxicos. Porque no dio tiempo de que esas células se maduraran en médula ósea, tienen que salir a circulación. Entonces ahí hay signos tóxicos, aparecen los signos tóxicos, que es indicativo de una desviación a la izquierda leve, moderada, severa, no regenerativa. Insisto, si ustedes tienen la sospecha de que hay una desviación a la izquierda no regenerativa y no hay signos tóxicos, es transitorio. Porque la transitoria tiene signos de regenerativa y no regenerativa. ¿Okay? La transitoria, ¿cuándo ocurre? Cuando aquí aún la demanda no es extrema, sino que está muy elevada, pero todavía puede haber leucocitosis o leuconormia. Es decir, que no se han agotado estas poblaciones. Ahí puede ser transitorio. ¿La regenerativa cuál es? Donde la demanda no es extrema, sino que es muy elevada y aún quedan aquí componentes de este, están deficitarios, pero hay que echar mano ahora de este pool aquí. Ahí entonces tendrías una desviación a la izquierda leve, moderada o severa, sin signos tóxicos, lo cual significa que es una desviación a la izquierda regenerativa. Entonces la regenerativa tendrías leucocitosis, neutrofilia, con desviación a la izquierda leve, moderada, severa, sin signos tóxicos. ¿Por qué? Porque no se han acabado estos pools. ¿Qué es lo que pasa con la no regenerativa? Que cuando ocurre la no regenerativa, acabamos y empezamos a usar este. A partir de aquí te empiezan a aparecer los signos tóxicos y ahí esa es la lógica de que sea no regenerativo. ¿Qué vamos a observar? Leucopenia en gran medida, generalmente leucopenia, algunas veces leuconormia, que una leuconormia, si lo pensamos, es anormal que haya leuconormia con una demanda exagerada de leucocitos, de neutrófilos. No es lógico. Debería haber leucocitosis. Entonces, en las que son no regenerativas, tendríamos leucopenia, neutropenia, desviación a la izquierda no regenerativa con signos tóxicos. ¿Significa que se agotó aquí y empieza a agotarse las que están más hacia arriba? Por eso es no regenerativa. Y luego de esa no regenerativa que nos lleva aquí, aparece entonces la sepsis o septicemia. Y créanme que sacar a ese paciente de ese cuadro es sumamente complicado. Lo hemos tenido en la clínica, pero se le ha tenido que colocar lo que se llaman bombas de antibióticos, que son cada 12 horas hasta 3 antibióticos. Y gracias a Dios algunos los hemos sacado de esos cuadros de septicemia. Pero es complejo, muy complejo. Cuando ya tenemos un perro séptico, por ejemplo, un gatico séptico, es difícil, por no decir imposible, sacarlo. Entonces, ¿de qué depende eso? De un diagnóstico y de un tratamiento. Claro, podríamos hablar aquí horas y horas y horas de la actitud de un dueño,
¿cómo que le dicen ahora a los dueños? Un tutor, ¿no? Porque es que ahora no se puede hablar ni de dueño ni de propietario, sino de tutor, ¿no? La nueva nomenclatura establecida en el mundo. Sí, tutor. El tutor. Y tú ves las redes sociales y tutor y tal. Yo sigo hablando de propietario. Es el propietario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué depende del propietario? Porque si el propietario ve que el perro dejó de comer, dejó de tomar agua, hoy, oye, lo más lógico es que ya mañana estés llevando al perrito al veterinario. No, pero muchos de ellos lo ven ahí tirado y ahí lo dejan 2 o 3 días. Cuando ellos llegan ya a nuestras manos, tuvieron 2 y 3 días, están aquí. Y es difícil sacarlo. Ayer estaba bien. ¿Eh? Después te dicen, ayer estaba bien. Bueno, sí. Eso es política. ¿Saben qué es chistoso? A veces a la clínica llega el papá, la mamá, el hermanito mayor y el hermanito menor. Entonces uno siempre dice, miércoles, aquí están cuadrados el padre, la madre, generalmente, y el hermanito mayor, pero siempre el hermanito menor dice alguna palabra clave y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es la cosa? Entonces ahí uno los descubre en la mentira. La familia tiene las uñas. En la mentira. Hey, hemos tenido casos en los que se ponen a discutir y a veces llega el esposo y la esposa y la discusión entre el esposo y la esposa es de apoteósico. Uno dice una cosa y el otro dice, no, pero ¿cómo vas a decir que tiene 2 días y eso hace como una semana que está así? Uno, ¿cómo es la cosa? Bueno, depende de los casos. Depende de los casos, porque un caso de estos de una semana ya no existe, muere el paciente. Entonces, en esos casos de inflamaciones en cavidades, por ejemplo, piómetra. Piómetra es una emergencia, una verdadera emergencia, porque una piómetra primero pasa. ¿Cómo se llama el estadio aquí, el que se llama ahorita de la piómetra? Se llama reacción leucemoide. ¿Por qué ocurre la reacción leucemoide? Porque tenemos aquí un proceso inflamatorio con una demanda extrema, pero no se agotan las poblaciones. Al sumarse este y cuando yo tomo una muestra, yo veo que hay una leucocitosis que pudiera ser mayor a 100.000, con una desviación y una neutrofilia, y ahí sí pudiese haber una desviación a la izquierda regenerativa o no regenerativa, que generalmente esas reacciones leucemoides, ¿qué es lo que ocurre? Que muestran muchas etapas en proceso de maduración. Entonces son desviaciones a la izquierda bastante severas, ¿ok? Pero generalmente son regenerativas. ¿Qué pasa con la piómetra si no corregimos? Que luego de que esa demanda siga incrementándose, que ya tenemos una leucocitosis de 100.000, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se va a agotar aquí porque eso no es infinito. Entonces, si no tratamos la piómetra, si no corregimos, vamos a llegar ahora a una leucopenia con neutropenia y desviación a la izquierda no regenerativa, y probablemente aparezcan los signos si no corregimos la piómetra. Profe, ¿cuál sería la diferencia entre una piómetra abierta y una piómetra cerrada con respecto a...? En la hematología prácticamente no hay diferencia. ¿Cuál es la creencia con las piómetras abiertas y piómetras cerradas? No, la recomendación siempre es operar, cirugía, sea abierta o sea cerrada.
porque créanme, los tratamientos medicamentosos para la piómetra generalmente no dan buenos resultados. Le pregunto es porque yo tuve una perrita con piómetra abierta, ella estuvo una semana supurando porque yo no sabía y esa semana tenía parciales y no, de verdad no la pude traer nunca a la policlínica. Ella empezó a supurar un viernes y un viernes siguiente la llevé a Machique porque yo soy de Machique. Ajá. Y allá sí la llevé directamente a la consulta, la doctora fue hasta la casa, le hizo la consulta, le puso vitaminas, un antibiótico y al día siguiente la intervinieron quirúrgicamente. Es lo que estamos comentando. Sea abierta o cerrada, el procedimiento es cirugía. Porque el tratamiento es todo este tejido ahí en la piómetra se hace refractario al tratamiento. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí se genera una hipoxia, o sea, hay baja tensión de oxígeno. Y todo ese material que está depositado ahí y bajo el tejido impide que el tratamiento sea efectivo, sea cerrada o abierta. Entonces, porque los antibióticos tienen que trabajar en un tejido sano. Y ese no es un tejido sano para que actúe el antibiótico, entonces no te va a funcionar. Igual tienes que tratarla, porque si no la tratas, vamos a llegar aquí. Profe, pero una pregunta. Obligatoriamente siempre cada vez que hay una reacción leucemoide, se trata de o sea, siempre, de una infección bacteriana biógena. Sí, Siempre. siempre. El ejemplo, piómetra, pero puede haber otras. No, claro. Peritonitis, por ejemplo, puede darte una reacción leucemóide. Solamente quería saber si era literalmente siempre. Sí, sí. Entonces cuando ocurren ese tipo de patologías, puedes tener una reacción leucemoide. ¿Okay? Que la reacción leucemoide per se no es mala, porque es una reacción ante la infección. Pero lo que no puedes dejar es que transcurra mucho tiempo, porque te va a llegar aquí luego y te va a producir sepsis. Entonces, no, la reacción leucemoide es porque se parece a un proceso maligno. Pero recuerda que eso va a agotar las poblaciones y por lo tanto vamos a caer aquí. No debes dejar que eso ocurra. Entonces, en caso de peritonitis, tienes que abrir el animal. En caso de piómetra, tienes que sacar el útero, etc. No hay otra opción. Antes se creía que el tratamiento y tal, pero ahora se sabe que esos antibióticos ahí en esos tejidos no van a funcionar, porque no son tejidos sanos. No son tejidos sanos. ¿Okay? Que recuérdense que los antibióticos intervienen en los tejidos que están afectados, porque se supone que si no hay sepsis, el antibiótico no tiene que trabajar aquí, tiene que trabajar en el tejido, para eso son los antibióticos. Y si aquí el vaso está normal, no hay nada, él va hacia el tejido, pero si el tejido está afectado y no es un tejido sano, él no va a tener efecto ahí. Hay que operar, hay que hacer cirugía. Y en la peritonitis, por ejemplo, hay que abrir, limpiar, etcétera, porque tampoco es un tejido sano donde pueda actuar el antibiótico. ¿Preguntas? Nos vemos entonces la semana que viene.